Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Estás escuchando Viaje al Corazón, un espacio amoroso donde abordamos nuestras heridas con compasión y respeto. Y hoy vamos a adentrarnos en un territorio sagrado y muchas veces olvidado, el cuerpo. Ese cuerpo que respira, que camina con nosotros cada día, ese cuerpo que sostiene más de lo que imaginamos. Hoy quiero invitarte a mirarlo como lo que verdaderamente es, el guardián silencioso de nuestras memorias emocionales, un archivo vivo donde se inscriben las experiencias que no pudieron ser dichas, donde se guarda lo que fue demasiado para la mente, demasiado para el alma, y también donde comienza el camino de vuelta a casa. El cuerpo guarda lo que no pudimos procesar. Cuando hablamos de trauma, no siempre nos referimos a eventos grandes o extremos. Muchas veces son vivencias pequeñas pero sostenidas en el tiempo. Un grito, una mirada que no llegó, una necesidad no atendida, pequeñas pérdidas emocionales que se van acumulando. Y si en ese momento no pudimos ponerle palabras, llorarlo o entenderlo, el cuerpo lo registró por nosotros en forma de síntomas, algunos leves y otros más graves y dolorosos. Un nudo en la garganta, una tensión en el pecho, un dolor inexplicable en la espalda, un cansancio crónico sin causa aparente, una contractura que se repite, problemas digestivos o dificultades para dormir. El trauma se manifiesta a través de síntomas psicosomáticos. Podríamos decir que el cuerpo habla cuando la emoción ha sido silenciada, acallada o ignorada. O como la frase que decía el personaje de Vito Corleone en la película El Padrino 3. La mente sufre y el cuerpo pide ayuda. Estaba expresando cómo el sufrimiento espiritual o emocional puede manifestarse en el cuerpo físico, un tema que se profundiza en la película al mostrar su lucha interna y las consecuencias físicas y emocionales de sus decisiones. Hay una estrategia de supervivencia, la desconexión. Muchas personas han aprendido a vivir desconectadas de su cuerpo y no es un error ni una debilidad, es una estrategia de adaptación. Cuando el cuerpo era el lugar del miedo, del dolor, de lo no seguro, lo más sabio fue alejarse, ponerle una armadura e irse a la mente, al control y a la autoexigencia. Desconectar del cuerpo implica suprimir o evitar sensaciones físicas y emocionales, por ejemplo, ignorar la tensión, el dolor o los latidos acelerados cuando estamos ansiosos, tristes o enfadados. Es una forma de evitación inconsciente. En vez de procesar la emoción, la reprimimos y buscamos no sentir lo que ocurre internamente. Sucede a menudo en personas que de niños recibieron mensajes como no llores o no te enfades, aprendiendo así a invalidar o reprimir sus emociones. Algunas emociones pueden activar respuestas físicas fuertes. Por ejemplo, el miedo activa la lucha o la huida y si no se procesa, se queda atrapado en el cuerpo como tensión, fatiga, dolores o malestar crónico. Las consecuencias de la desconexión tienen dos vertientes, una a corto plazo y otra a largo plazo. A corto plazo puede aliviar momentáneamente
el dolor emocional, pero a largo plazo puede llevar a problemas físicos como dolores musculares, fatiga, una baja en el sistema inmune y dificultades para reconocer y gestionar las emociones. La represión emocional está asociada con menor salud mental y física. Y otra consecuencia es que puede generar patrones de evitación, donde la persona se desconecta tanto que no sabe identificar ni liberar lo que siente. Pero esa desconexión que nos protege de las emociones incómodas y dolorosas también nos aleja del placer, del bienestar y de la vitalidad. Sanar en ese sentido es volver al cuerpo con amor, sin forzar, escuchando poco a poco lo que tiene para decirnos. Te voy a enumerar algunas alternativas saludables para volver al cuerpo. La primera es reconocer y sentir tus emociones. El primer paso es permitirte conectar y dar nombre a lo que sentís. Podés apoyarte en la escritura, en ese cuadernito de trabajo interior que siempre te sugiero. Ponele nombre a lo que sentís y dónde lo sentís. El segundo es procesar y liberar físicamente. Técnicas como el movimiento intencionado, bailar, hacer yoga, caminar, ejercicios de respiración, meditación y prácticas de mindfulness ayudan a liberar emociones del cuerpo y procesarlas de manera saludable. El tercero es trabajar con tu sombra y tu diálogo interno. La sombra, por si no escuchaste nunca el término, son las partes ocultas o reprimidas de tu personalidad. Son rasgos, emociones, recuerdos y deseos que has rechazado o negado porque te resultaban dolorosos, te provocaban inseguridad o considerabas inaceptables. Podés explorar con ayuda profesional las partes reprimidas. Eso te puede ser muy útil para liberarlas, sacándolas a la luz e integrándolas como parte tuya para vivir con mayor plenitud. Y en cuarto lugar, practicar la quietud. Encontrar espacios de reflexión, meditación o naturaleza ayudan a reconectar cuerpo y mente. También podés practicar esa quietud mediante técnicas como la meditación, la escritura reflexiva, el diálogo interno, la psicoterapia o ejercicios de autorreflexión que revisan experiencias pasadas que te ayudan a reconocer tus desencadenantes emocionales. Desde la biodescodificación emocional, comprendemos que cada síntoma físico es una respuesta biológica cargada de sentido. El cuerpo no se equivoca, responde a una vivencia emocional que ha sido intensa, inesperada y no expresada. Así, cuando una emoción queda atascada, el cuerpo la traduce en un lenguaje propio, que es el síntoma. Podríamos decir que el síntoma es una metáfora viva de lo que el alma no pudo decir con palabras. Te voy a contar algunos ejemplos muy comunes. Obviamente va a ser una semblanza general. Luego, cada caso es particular y hay que analizarlo desde la historia de cada persona. Pero para tener una idea de cómo se expresan las emociones atrapadas mediante síntomas físicos, nos puede ser útil. Empezamos con los dolores de espalda crónicos. Suelen vincularse con una sensación de exceso de cargas emocionales, de responsabilidades excesivas o de falta de apoyo. Personas que han sostenido demasiado por otros, personas que se echan todo a sus espaldas. En segundo lugar tenemos los problemas en la garganta.
que pueden estar relacionados con emociones no expresadas, con haberse callado algo que dolía mucho durante mucho tiempo o con haber sido silenciados en la infancia. En tercer lugar tenemos los trastornos digestivos, ya sean colon irritable, acidez o gastritis. Pueden aparecer en personas que no pueden digerir una situación emocional, que viven en estado de tensión constante o con conflictos familiares no resueltos. En cuarto lugar tenemos fatiga o cansancio constante. Más allá de lo físico, a veces está profundamente vinculado a la sobreexigencia emocional. Personas que sienten que siempre tienen que estar para los demás, pero no se permiten descansar. Se manifiesta con frecuencia en personas que relacionan su valor con la cantidad de cosas que hacen. Generalmente, esas cosas que hacen son por otros. En quinto lugar tenemos las tensiones musculares recurrentes. Pueden reflejar un estado de alerta permanente, como si el cuerpo no pudiera relajarse porque algo malo podría pasar. Suele darse en personas que tienen activado un control excesivo de la vida. Están viviendo siempre en alerta. En sexto lugar, tenemos las enfermedades de la sangre. Simbolizan principalmente conflictos relacionados con la familia, la autoestima profunda y la sensación de pertenencia o desvalorización interna. La sangre representa el lazo con el clan familiar, los famosos lazos de sangre, y a nivel simbólico expresa cuestiones de energía vital, protección y cohesión grupal, y emergen ante vivencias de desánimo, inseguridad, autodesvalorización intensa y conflictos no resueltos con el entorno más cercano, sea la familia o el clan simbólico. Te voy a hablar un poquito más sobre las enfermedades más frecuentes de la sangre. En primer lugar tenemos la anemia. Se relaciona con la sensación de falta de valor propio, desmotivación, sentirse incapaz o sin fuerza para afrontar la vida o demandas familiares. Puede implicar un mensaje interno de no merezco vivir, no valgo, o un sacrificio extremo por amor al clan. En segundo lugar tenemos la diabetes. La diabetes se interpreta como un conflicto emocional relacionado con la relación con el amor, valga la redundancia, con la dulzura y la aceptación. El azúcar simboliza la dulzura y el amor en nuestra vida, y la diabetes puede reflejar un rechazo o un miedo hacia estos sentimientos. Es como si la persona tuviera una resistencia interna a dejar entrar el amor, ya que asocia la dulzura con debilidad, peligro o daño, lo que genera separación y frialdad en sus lazos afectivos. Se dice también que la diabetes refleja una casa dividida en dos o un cuerpo dividido, indicando conflictos internos de separación, rechazo o resistencia hacia personas cercanas, ya sea en la familia o en el entorno. Esto puede derivar en un bloqueo físico en el páncreas, que es el órgano productor de insulina, que se refleja como un déficit de insulina en el cuerpo. Emocionalmente, quienes sufren diabetes suelen tener una tristeza profunda, nostalgia de lo que no pudo ser, un deseo grande de ser amado, pero al mismo tiempo una incapacidad para dejarse amar. Hay un bloqueo para la apertura al amor y para la fluidez de la dulzura en la vida. Mentalmente, la diabetes advierte
sobre la necesidad de soltar el control rígido y permitir que las cosas sucedan en lugar de resistirse. En séptimo lugar, tenemos los problemas pulmonares. Se relacionan principalmente con conflictos emocionales vinculados a la tristeza profunda, a la melancolía, el miedo a la vida o a perderla y a sentimientos de opresión emocional o falta metafórica de espacio para respirar en la vida. El pulmón simboliza la capacidad para recibir y dejar ir no solo el aire, sino también las emociones y las experiencias. Por eso, enfermedades como el asma, la bronquitis o las alergias respiratorias se interpretan como manifestaciones físicas de emociones reprimidas o bloqueadas, especialmente la tristeza no expresada, el miedo y la ansiedad. Por ejemplo, el asma puede reflejar un sentimiento de ahogo emocional, una dificultad para manejar la independencia o conflictos familiares de dependencia o protección excesiva. Y en octavo lugar están los problemas en la vista. Desde la biodescodificación los relacionamos con conflictos emocionales vinculados al querer ver algo o por el contrario, al no querer verlo. Estos problemas pueden surgir cuando la persona ha experimentado, por ejemplo, una pérdida importante y mantiene un anhelo intenso por ver o recuperar algo que ya no está. También pueden relacionarse con haber vivido o presenciado situaciones traumáticas o desagradables que la persona no quiere confrontar o repetir, no quiere volver a ver eso. El ojo actúa simbólicamente como receptor de la realidad emocional, por lo que detectar el deseo o el rechazo de ver ciertos aspectos emocionales, reales o simbólicos es clave para entender estos problemas desde esta perspectiva. Si los problemas visuales son desde la infancia, pueden estar relacionados con experiencias o memorias biológicas maternas de estrés o de pérdida en el embarazo o en los primeros años de vida del niño o de la niña que sufre estos problemas visuales. El mensaje global es que las dificultades en la vista reflejan un conflicto interno entre la necesidad y el miedo de ver y el aceptar ciertos aspectos de la realidad o del pasado, y esto puede manifestarse en síntomas físicos oculares. Algunos ejemplos de problemas en la vista son la miopía, no poder ver claramente de lejos. Esto nos habla de un miedo al futuro o a lo lejano, un rechazo a ver lo que está lejos o que aún no se puede controlar. Representa un miedo a crecer o a enfrentar responsabilidades próximas. Y en segundo lugar está su contraparte, la hipermetropía, que es no ver claramente de cerca o ver borroso. Esto nos habla de un miedo a ver lo que tenemos cerca, ya sean situaciones o personas que están ahora en nuestra vida. Sugiere resistencia a enfrentar detalles presentes o miedo a acercarse emocionalmente. En tercer lugar está el astigmatismo, que es ver distorsionado. Nos habla de un deseo de transformar una parte de la realidad percibida, una visión distorsionada que refleja confusión o conflicto interno para aceptar la realidad tal como es. Y en cuarto lugar está la conjuntivitis, que es la inflamación de la membrana conjuntiva que recubre la parte blanca de los ojos y el interior de los párpados. La conjuntivitis está relacionada con enfados o frustraciones hacia lo que se ve, como una pérdida o separación emocional de algo o alguien importante. Podríamos hablar
de muchos más síntomas, pero el podcast se haría eterno. Si te interesa el tema, hay mucha bibliografía disponible y realmente es muy interesante leerla. Pero aquí lo que te quiero recalcar es que es muy importante saber que este entendimiento emocional puede complementar el tratamiento médico y favorecer la sanación integral. Entendeme bien cuando te digo esto, porque de ningún modo te estoy diciendo que no vayas a un médico por los síntomas físicos. No se trata de eso, sino que el comprender el componente emocional de los síntomas te ayuda a la recuperación consciente de tu salud. Cuando traemos conciencia sobre este puente entre emoción y cuerpo, comenzamos a leer los síntomas con compasión y sabiduría y no como enemigos a eliminar. Dejamos de vernos como víctimas pasivas e indefensas de un mal para tomar un lugar activo en nuestra recuperación. La biodescodificación nos invita a hacernos preguntas profundas para poder discernir el origen emocional de un síntoma. Te voy a contar algunas. Si querés apuntalas, te va a venir muy bien. La primera es: ¿qué conflicto emocional no resuelto podría estar detrás de este síntoma o enfermedad? Esta es la pregunta de partida. La segunda es: ¿qué evento impactante o bioshock viví antes de que apareciera mi problema físico? Por si no lo sabés, el bioshock se refiere a un evento inesperado, dramático e intenso, vivido en soledad, que genera un conflicto biológico y un impacto emocional profundo en la persona. Tras un bioshock, se activa un estrés intenso que, si no encuentra salida ni expresión, puede codificarse en el cuerpo y manifestarse como síntoma o enfermedad físico. En tercer lugar, ¿qué estaba sintiendo en ese momento? En cuarto, ¿qué emociones estoy evitando sentir por miedo al dolor, al rechazo o a la vulnerabilidad? La quinta pregunta es: ¿cómo se relaciona este síntoma con mi historia personal, familiar o ancestral? La sexta es: ¿qué creencias, patrones o lealtades familiares repito inconscientemente y que podrían estar manifestándose en mi cuerpo en forma de síntoma? La séptima es: ¿qué beneficio, secundario o inconsciente, me aporta este síntoma o enfermedad? Esta pregunta refiere a lo que es la ganancia sustitutiva del síntoma que definió Freud, que nos habla que todo síntoma, que toda persona que padece un síntoma, gana algo con ese síntoma. Suponete, puede ser atención de los demás, sentirse mirado y entendido por otros, cosas de este tipo. La octava pregunta es: ¿estoy dispuesto a liberar el conflicto emocional subyacente y asumir las consecuencias del cambio? A veces no queremos sanar y está bien. A veces el conflicto emocional que está detrás duele más que el síntoma. Y por último, la novena: ¿qué parte de mí necesita ser escuchada y abrazada? Porque no se trata de buscar culpables, sino de comprender para poder sanar. Volver al cuerpo también es reinterpretar sus mensajes con amor, reconociendo que detrás de cada dolor puede haber una historia que aún no fue narrada. La biodescodificación utiliza estos interrogantes para trabajar el vínculo mente-cuerpo dentro del proceso terapéutico y potenciar la autocomprensión, el perdón y la sanación profunda. Te voy a contar un caso real. Voy a contarte la historia de Laura. Ya sabes, Laura es un nombre ficticio, pero la historia es real. Laura es una mujer de 42 años
que llegó a terapia porque sentía un cansancio constante. Si bien hacía deporte, se alimentaba muy sano, algo no estaba en equilibrio. Durante las sesiones fuimos descubriendo que desde muy chiquita Laura había sido la niña fuerte de la casa. Sus padres se peleaban mucho, su madre a raíz de esas peleas se deprimía y ella aprendió a ser la contenedora de todos. Así que nunca se permitía llorar, siempre estaba sonriendo, aunque por dentro se desmoronaba. Ese patrón siguió en su vida adulta, siempre disponible para todos menos para ella. Cuando comenzó a reconectar con su cuerpo, aparecieron memorias olvidadas, el temblor en sus manos, el llanto que nunca había salido y la necesidad de descansar sin culpa. Su cuerpo estaba literalmente agotado, no por debilidad, sino por la cantidad de emociones que había sostenido sola durante décadas. Sanar para Laura fue aprender a habitar su cuerpo como un hogar, no como un campo de batalla. Volver al cuerpo es un proceso amoroso. No se trata de forzarlo ni de exigirle estar bien. Se trata de escucharlo. Para eso podés hacer pequeños rituales de reconexión. En algún momento de tu día, toma una pausa para vos. Podés llevar la mano al corazón unos minutos al día, sentir el ritmo de tu corazón, conectar con esa fuente de vida constante. Podés preguntarte, ¿dónde siento esta emoción en el cuerpo? Cuando sientas alguna emoción incómoda que quieras reprimir. Podés practicar respiración consciente. Esto te ayuda a registrar tu cuerpo, a aislarte de la mente parlanchina y sentir cómo tu cuerpo trabaja para vos de forma incansable y amorosa. También podés hacer movimientos lentos, suaves, sin juicio. A veces vamos en automático y ni nos damos cuenta de lo que hacemos. Y llevar la conciencia a los movimientos te conecta con tu cuerpo. A mí, por ejemplo, me resulta muy útil centrarme en mis pasos cuando camino, en cómo piso, en cómo suenan mis pasos en el suelo. Esto me hace salir de la mente y tomar contacto con mi cuerpo. También podés registrar cuando el cuerpo se tensa y también cuando se relaja. Esto te permite enlazar con qué emociones sucede cada cosa. Y sobre todo, podés agradecerle, podés decirle en voz bajita a tu cuerpo, gracias por sostenerme, incluso cuando no sabía cómo cuidarte. Te propongo que hagas un ejercicio. Te invito a escribir una carta simbólica a tu cuerpo, como si fuera un viejo amigo al que hace tiempo que no ves. Podés comenzar con algo así. Querido cuerpo, hoy me doy cuenta de cuánto has hecho por mí, cuánto has sostenido en silencio, cuántas veces te ignoré o te forcé o no supe entenderte. Quiero pedirte perdón y también agradecerte. Permitite escribir con libertad, sin juicios. Después, si querés, podés leerla en voz alta o grabártela y escucharla de tanto en tanto para que tu cuerpo escuche tu nueva disposición a estar con él. Nuestro cuerpo no miente, nuestro cuerpo no olvida, pero también nuestro cuerpo no nos abandona. Él guarda las huellas del dolor, sí, lo sé, pero también guarda las llaves de nuestra sanación. Al escucharlo, al habitarlo, al honrarlo, estamos recordando quiénes somos de verdad. Estamos volviendo a casa.
Gracias por estar del otro lado. Gracias por permitirme recorrer este camino con vos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Viaje al Corazón. Hasta entonces, por favor, abrázate con ternura y no olvides que estás volviendo a casa. Si el podcast te ha llegado al corazón, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún episodio.